Mientras él decía estas cosas, una mujer dentro de la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que amamantaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Nuevamente ese último pasaje. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aleluya. Amado Dios que estás en los cielos, Señor de gloria, una vez más coloco en tus manos este puñado de barro, Padre. De poder estar, aleluya, Señor, delante. Tómame en tus manos, Señor. Rey de gloria. Usa mi vida. ¿Sabes, Señor? Hemos abierto tu palabra. Abre nuestros corazones. Abre el entendimiento en esta noche. Que tu palabra llegue a los corazones. Que tu palabra llegue a las vidas, Señor. Que tu palabra penetre hasta los tuétanos, Señor, de nuestros huesos. Oh, porque tu palabra es viva. Porque tu palabra es eficaz, Señor. Y más cortante que cualquier espada de doble filo. Oh, Señor, glorifícate en esta noche. Que tu palabra se mueva de una manera poderosa. Que tu palabra impacte nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, llegue a muchas vidas a través de las redes sociales. Oh, Señor, que esta palabra toque la fibra de su alma, la fibra de su corazón. Toma mi vida en tus manos, Señor, y permite que esta palabra, Señor, nos hable, nos edifique, nos instruya, nos ministre, nos exhorte en esta hora. Aleluya, gloria a su nombre. Amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, Dios le bendiga, hermano. Tome asiento, aleluya. Y vamos a oír la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Antes, bienaventurado o bienaventurados todos los que oyen. Y no solo la oyen, La guarda. la guardan. Cuando habla de guardar no es que la esconden. Amén. Porque hay muchos que quieren esconder la palabra y quieren pasarle cremallera a los labios. No debemos guardar la palabra de esa manera. Debemos guardarla en obediencia, en vivencia, ser hacedores de la palabra. Amén. No tan solamente predicadores o tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Antes de esta bienaventuranza hay un antes. Cuando viene la bendición, aquí el que está hablando es el Señor Jesucristo. Amén. Cuando Él dice antes bienaventurado, se está refiriendo a algo que aconteció antes de que Él dijera esta bendición. Amén. Para todos los niños, los jóvenes, los adolescentes, para todos, para toda carne, negro, blanco, sin importar el estrato social, para todos, para todo aquel. Amén. Amén. Pero antes de eso está haciendo énfasis de su madre, de María. María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, que se despojó de su trono de gloria para venir a este mundo y se humilló hasta lo sumo para concedernos la salvación, la redención, el perdón de pecados. La madre de Jesús. Diga, hermano, conmigo, la madre de Jesús. No la madre de Dios. Ese contexto es antibíblico. Amén. Porque no es madre de Dios. La madre de Jesucristo. Amén. Amén. Porque Dios era desde el principio y todas las cosas por Él fueron hechas. San Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién era ese verbo? Jesús, el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo existía desde antes de María, desde antes de la fundación del mundo. Dios
es el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea que no hubo alguien antes de él. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios no es singular. La palabra de Dios es plural. Amén. Todos hemos entendido esto, ¿cierto? Entonces, si decimos que María era madre de Dios, pues tenía que ser madre del Padre y madre del Espíritu Santo. No, fue madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo que sí podemos destacar de María es que es bendita entre todas las mujeres. Amén. Y todo aquel que hable mal de María, y todo aquel que tenga un concepto peyorativo de María, desconoce la palabra, desconoce el Evangelio, porque no hubo otra mujer, ni antes ni después como ella. Una mujer santa. Diga, María Santísima. Usted puede decir María Santísima porque no hubo otra santa como María. María Santísima porque no hubo otra santa como ella. María, la Madre de Dios, no. María, la Madre de Jesús. La Virgen María, no, porque dejó de ser virgen, pero no dejó de ser santa. No dejó de ser pura. No dejó de ser una mujer, aleluya, bienaventurada delante de Dios. Oh, gloria, alabe al Señor, hermano. Es importante, amados hermanos, entender y tener claro el concepto de María. Entre nosotros que estudiamos la palabra, hoy es culto de enseñanza. Y es importante que usted sepa como cristiano, aleluya, cómo debe hablar usted de María. Porque hay quienes hablan mal de María. Pero el que habla mal de María es porque no ha estudiado la palabra. Es porque no la conoce. Lo que no podemos hablar de María es lo que no siguió siendo. Lo que no podemos hablar de María es lo que no está escrito. María no ascendió al cielo. No hay una cita bíblica que diga que María ascendió al cielo. Lo dice la tradición. Pero en la Biblia no hay una cita bíblica. ¿Sí han escuchado usted la asunción de María? Eso es una mentira. Es una idea humana. Pero algo que sí podemos ver en María es que hasta el último día en que la palabra de Dios menciona a María, encontramos a María consagrada. María era una mujer de oración. La última cita bíblica que encontramos está en el libro de los Hechos. Si quiero que la leamos, aleluya, o yo la voy a leer para ustedes. Hechos capítulo 1, verso 14, es la última cita bíblica donde encontramos que hace mención de María. De ahí en adelante no habla más de María. No dice que ascendió al cielo. Pero algo que sí podemos decir y podemos creer es que María fue salva. Es que María fue al cielo. ¿Por qué? Porque era una mujer dedicada a la obra de Dios. Era una mujer consagrada. Mira lo que dice. Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre ¿de quién? De Jesús. Así que, hermano, es importante que nosotros podamos hacerle entender a aquellos que aún no han entendido que María es la madre de Jesús. Es lo que dice. Pero usted nunca va a encontrar un versículo que diga la madre de Dios. ¿Y qué estaba haciendo María en ese pasaje? Orando. Oh, gloria a Dios. Orando, unánime, justo, estaba congregada. María era una mujer que se congregaba. Era una mujer que le gustaba estar reunida con los hermanos en adoración, en búsqueda de la presencia de Dios. Hay quienes dicen ser imitadores de María, pero ni siquiera van a una iglesia, ni siquiera se congregan. Hay quienes
mujeres dicen que imitan a María, pero ni siquiera oran, ni siquiera buscan la presencia de Dios. El Señor quiere que seamos verdaderos imitadores de María, devotos a María. Y yo creo que no hay otra persona más devoto a María que aquel que ha conocido la palabra. Gloria a Dios. Oh, gloria. ¿Usted es devoto a María, hermano? Diga amén. Yo soy devoto a María, porque María fue santa. María era una mujer de oración. María era una mujer que le gustaba estar en comunión con Dios. María hacía la voluntad del Padre y aún de su propio Hijo. María miraba a Jesús no como su Hijo, simplemente como su Señor, como su Dios. Oh, gloria a Dios. En este pasaje encontramos que la palabra del Señor dice, estaba el Señor predicando, dando el mensaje, y de repente una mujer de entre la multitud dice: bienaventurado el vientre y los pechos y los senos que me amamantaste. ¿De quién está hablando? De María. O sea, esta mujer quiso exaltar a María. Pero el Señor dijo antes, o sea, yo quiero decirte que María no fue exaltada porque me trajo a mí o porque me concibió en su vientre. María es bienaventurada, y todos aquellos que hagan lo que yo digo también son bienaventurados como María. Amén, gloria a Dios. Y antes son más bienaventurados. María, si no hiciera la voluntad de Dios, no sería bienaventurada. Amén. Amén. El Señor dice, antes bienaventurados todos los que oyen. Hoy en día hay personas que no quieren oír la palabra de Dios. Es triste. A veces uno va a hogares y comparte, y la demora es que uno dice: vamos a hacer un devocional, o quiero invitarte a meditar en la palabra de Dios, y todos pagan escondederos a peso. Santo, aleluya. Todos se escabullen, le huyen al mensaje, le huyen a la prédica de la palabra, le huyen a la palabra de Dios, no quieren oír, no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de la Biblia, porque la palabra de Dios dice, aleluya, que tendrían comezón de oír. Hoy en día a la gente le gusta que usted hable de cuento, hoy en día a la gente le gusta que usted hable de política, que usted hable de dinero, que usted hable de negocios, pero la demora es que usted le hable de Dios y ya no quiere oír. Hasta ahí llegó lo bueno, hasta ahí ya se acabó la conversa, dejemos ahí. Oh, pero bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado aquel que oye la palabra. Aleluya, porque la palabra de Dios dice: el que me ama, el que ama a Dios, las palabras de Dios oye. ¿Por qué estamos aquí? Hay gente que pasa, que sube y que baja y nos ve aquí sentados. Y tal vez dirá: oiga, eso es algo loco. No le encuentro sentido a ser evangélico. Sentarse en una silla ahí y esperar que otro hable y hable. Lo que pasa es que él cree que aquí hablamos por hablar, que aquí estamos hablando basura. No, aquí venimos es a oír palabra de Dios. Aquí venimos es a oír la palabra. Y como hemos aprendido a amar a Jesucristo, porque Él nos amó primero, nos deleitamos, nos gozamos. No estamos brincando, no estamos consumiendo bebidas embriagantes, pero nos estamos llenando de su presencia, nos estamos llenando de su palabra. Yo no sé, mi hermano, si usted se goza cuando usted se sienta a oír la palabra. Amén. Porque es diferente oír un discurso emocionalista, un discurso de convicción, un discurso de conceptos humanos, a oír palabra de Dios. Estamos aquí, hermanos, y a veces pasa el tiempo, aleluya, y no nos damos cuenta porque queremos más y más y más de la palabra. Y sabe, el Señor te está diciendo en esta hora: bendito. Pero hay algo más. Bendito, pero Él quiere que seas bienaventurado, doble vez bendito. Oh, gloria. Aleluya.
Y para que seas doble vez bendito, ¿qué debes hacer? Vivirla, practicarla. Hay personas que Dios se agrada de ellas, porque son personas que oyen. Y pues la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero hay personas de las cuales Dios se agrada mucho más. Y es que aquel que no solo oye, sino vive la palabra. Alabe al Señor que Él vive. Gloria a Dios. María hizo la voluntad de Dios. Amén. Usted sí sabía, mi hermano, que en ese tiempo el tener el compromiso de matrimonio era tan serio como el matrimonio. María estaba, ¿qué? Cuando le apareció el ángel, ¿cómo estaba María? Desposada con José. Estaba comprometida con José. Cuando se le aparece el ángel, ¿cuál ángel, Emanuel? El ángel Gabriel. El arcángel. Es un arcángel. Bueno conocer las jerarquías angelicales. La angelología es bueno estudiarlo. Amén. El arcángel Gabriel se le aparece a María en un momento donde ella estaba desposada, con una misión que se le delega prácticamente de vida o muerte. El ángel le dice: bendita tú eres entre todas las mujeres. Y cuando él le dice eso, María se asombra. ¿Pero qué salutación es esta? Nunca había escuchado algo así. Era que Dios se había dado cuenta que era una mujer que amaba a Dios. Era que Dios se había dado cuenta que era una mujer temerosa. Una mujer que agradaba a Dios. Pero ahora le vengo a entregar algo más. Vas a cumplir una misión. Y es que necesito que concibas en tu vientre a mi hijo. Cuando le dice eso el ángel a María, María, ¿qué dijo? ¿Cómo se le ocurre? Si yo acepto eso, voy a parecer como si hubiese quedado en adulterio. Si yo acepto eso, me van a matar a piedra. Porque como estaba desposada, era como si estuviera casada. Y según la ley, si una mujer aparecía embarazada o era encontrada en adulterio, después de estar desposada, la tenían que sacar afuera y apedrearla hasta que muriera. Y María, ¿qué dijo? No, yo no lo voy a hacer. No. He aquí tu sierva. Hágase conmigo tu voluntad. Yo quiero que usted me entienda, hermano, que el Señor, cuando María dijo eso, ella se rindió a la voluntad de Dios. Cuando María dijo: he aquí tu sierva, María estuvo dispuesta a morir. María estuvo dispuesta a ser escarnecida. ¿Usted cree, mi hermano? Vamos a hacer de cuentas, hermano Gilberto, que la hermana Miriam le dice a usted: mi amor, es que concebí del Espíritu Santo y estoy embarazada. ¿Usted se cree eso? Usted le dice: ah, bueno, mi amor, gloria a Dios. ¿Usted se cree ese cuento, hermano? Hermano Uber. La hermana Noema le diga: mi amor, es que concebí del Espíritu Santo y quedé embarazada. No es tu hijo, pero es de Dios. ¿De qué dice? Está terrible. Me fui infiel y ahora me quiere tramar. ¿Quién se va a creer eso? O sea, metámonos en el papel de María. Usted como hermana, usted como hermano, piense, hermano Menegildo, que su esposa le diga eso a usted. ¿Usted qué hace? ¿Usted le cree? Usted, hermana, que usted le va a decir eso a su esposo, ¿cómo le va a decir? ¿Usted sí cree que le va a creer? O sea, María, cuando dijo: he aquí tu sierva, sabía la carga que se estaba echando encima, que era cuchillo para su propia garganta. Pero María estaba dispuesta a morir por la causa. María estaba dispuesta a dejar su vida
por la de Dios. Por eso el Señor dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por eso el Señor Jesucristo también dijo, el que ame su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. ¿Cómo así que el que ame su vida la va a perder? Quien no tiene el Espíritu Santo no entiende este mensaje. Amar la vida es yo amar lo que soy y como vivo y llevar las cosas a mi forma, a mi acomodo, a mi manera, como a mí me parece, como yo creo, como yo pienso, lo que otro diga, lo que otro piense, aún lo que Dios quiera de mí. Tiene que esperar. Oh, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos le dan alabanza al Señor? Damos gracias a esta mujer que estuvo dispuesta a darlo todo por el Señor. Yo quiero que me entiendan esta hora, amado hermano, que María es, yo creo que no hay otra mujer como ella en la Biblia. Y quiero que tengamos eso claro. Nosotros como cristianos tenemos que aprender de María. Ella nos está enseñando cómo es el verdadero evangelio. Eso es el evangelio. Eso es vivir el evangelio. Vivir el evangelio es vivir la palabra. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a vivir la palabra? Gloria a Dios. Romanos 12, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, nosotros tenemos que, nuestro entendimiento tiene que ser renovado. ¿Usted sabe qué es renovar? Renovar es cambiar. Pero cuando usted renueva es para bien, no para mal. ¿Amén? O sea, tenemos que hacer a un lado, tenemos que desaprender y aprender. O sea, renovados por medio del conocimiento de la palabra del Señor, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe. Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe sus caminos, que nos ayude a hacer su voluntad. Perdón. Gloria al Señor, aleluya. Santiago capítulo 1, verso 2 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire, Dios se agrada cuando uno es un oidor. Uno es bendito cuando oye la palabra. Pero Dios quiere más de nosotros. Y sabe que hoy en día estamos en un tiempo donde hay mucho oidor, pero poco hacedor. Sí, amén. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero luego se va y se le olvida. Gloria al Señor. Pero dice el verso 25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad. Mire, hermano, debemos entender que nosotros vamos a ser juzgados según la ley de la libertad, no la ley de Moisés. Gloria a Dios. Amén. La ley de la libertad, pero la ley de la libertad no es la ley del libertinaje. La ley de la libertad es donde, aleluya, tenemos libre albedrío. Y si tú pecas, el Señor no te va a condenar instantemente, no te van a matar a piedra. Él te da la oportunidad de que te reconcilies. Él te da la oportunidad de que te arrepientas. Aleluya. Donde tú decides si sigues el mal camino, si llevas una vida de cristiano tibio o llevas una vida de un buen cristiano. Tú decides. La ley de la libertad, donde tú decides lo que quieres hacer, pero Dios se agrada del que hace su voluntad. Y eso es lo que Dios busca de nosotros.
Amén. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. María, hermanos, volvemos a María. María siguió siendo virgen. ¿Fue virgen después del parto? ¿Sí? Porque no conoció varón. Isaías lo profetizaba que iba a nacer de una virgen. Y nació de una virgen. Así fue y así tenía que ser. Eso es algo en lo que muchos no han entendido. María siguió siendo virgen después del parto, pero luego tuvo más hijos. Vamos a Mateo capítulo 1, verso 28. Hablando de José. José, ¿qué pasó cuando María le dijo que había concebido del Espíritu Santo? Le pasó lo que todos pensamos aquí. No nos creemos ese cuento. No nos creemos ese cuento. ¿Y qué dijo José? Si yo hablo, la matan a piedra. Pero no quiero que la maten a piedra. Entonces la voy a dejar en secreto, pero no me creo ese cuento. En ese momento cayó en sueño y el Señor le habla por medio de otro ángel. Y le da a conocer que sí es así. O sea, el Señor tuvo que obrar a favor de María, porque María estaba al borde, aleluya, de ser vituperada, escarnecida y en peligro de muerte. Pero mire, mi hermano, que cuando usted hace la voluntad de Dios, aún en medio del peligro de la muerte, Dios pelea por usted, Dios lo defiende. Esto me hace acordar de unos hermanos, un testimonio, aleluya, cuando había la violencia por allá por el Casanare, llegaron a una iglesia y sacaron todos los hermanos, salgan todos. El que niegue a Cristo se puede ir, y el que no, se queda. Hermanos, de esa congregación tan grande quedaron pocos. Todos lo negaron. Pero esos pocos que quedaron, del guerrillero le dijo a esos pocos: ustedes sí son verdaderos evangélicos. Amén. Y no los mataron, no les vamos a hacer nada. Solo queríamos saber quiénes eran de verdad evangélicos. Pero estuvieron dispuestos a morir. Amén. María estuvo dispuesta a morir, pero el Señor la defendió, envió un ángel a favor de ella. Y era virgen. Pero mire lo que dice ahora sí, el verso 25. José se iba a ir, pero José se regresa nuevamente, aleluya, y entiende que era la voluntad de Dios lo que estaba haciendo María. Y se une y la apoya en su causa. Pero mire lo que dice la palabra en versos 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. La recibió. Venga, usted es mi esposa, yo no la voy a dejar, usted es mi doncella. Pero hay algo que resalta aquí, dice, pero no la conoció. Vamos a Génesis capítulo 5, capítulo 4, verso 1. Génesis capítulo 4, verso 1. Dice: conoció Adán a su mujer Eva. ¿Y qué pasó cuando conoció a Eva? 11. La cual recibió y dio a luz a Caín. Amén, ¿me están entendiendo? Amén. Y José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. José no tocó a María, ni ningún hombre tocó a María. María es la virgen, y nació de una virgen, porque así estaba escrito en la palabra. Pero la palabra de Dios dice: y José no la conoció hasta, o sea que luego la conoció. Luego María dejó de ser virgen. Luego María tuvo intimidad con José como Adán con Eva. ¡Oh, gloria a Dios!
por eso dice el primogénito, había más. Es importante saber esto, hermanos, a la luz de la palabra, para que cuando usted hable con una persona, usted pueda defender la palabra, pueda entender su posición como cristiano. Por eso nosotros no decimos la Virgen, nosotros decimos María Santísima. Cuando una persona me dice, ¡ay, María Santísima!, yo digo, y bien santa, y bien santa. Y así como era santa, quiere que tú seas santo. Y así como era santa, quiere que tú seas santa. Porque María no era una mujer, aleluya, que andaba por ahí en vestidos corticos o en ropa ceñida. María era una mujer guardada para Dios, preservada para Dios, una mujer que se vestía con pudor, una mujer que se vestía con modestia. Pero quienes dicen ser devotos a María o devotas a María, ni siquiera la imitan. Andan con minifaldas, con ropas ceñidas, con trajes seductores a los hombres. María enseña a la mujer a vestirse como una mujer de Dios. Aún a nosotros los hombres también. Porque hay pantalones que nos quedan como toreros. Hay que tener cuidado. No sea que usted se busca. No crea, amén. Y es que es así, hermano. No crea que es que solo el hombre mira, la mujer también mira. Y mira más que uno. Yo ya me he dado cuenta. Lo que pasa es que ella hace el escaneo más rápido. Y con una sola miradita lo escaneó de arriba abajo. Eso es rápido. En cambio uno de hombre sí se demora, lo hace en cámara lenta. Por eso hay que tener cuidado también cómo nos vestimos. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos por qué andar en bermudas mostrando esas piernas velludas y seduciendo. ¡Aleluya! Hágalo ya con su esposa, mostrando esa chocolatina. Hay hermanos que se van a la playa y se les olvida que son cristianos. Gloria. Unos tenemos la chocolatina ya derretida, pero aún así hay que cubrirla. Gloria al Señor. Pero no la conoció hasta que Dios a luz a su hijo primogénito. Entonces, aquí hay algo, hermano, donde entramos en controversia con mucha gente. Nos quieren obligar a decir lo que no es. Nos quieren obligar a creer en lo que no está escrito, en lo que no es palabra de Dios. María fue santa. María era una mujer de oración. Pero María siguió siendo virgen después del parto. Pero María dejó de ser virgen. Está escrito en la palabra. José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, hasta que no concibió y dio a luz a Jesucristo. Y aquí soy partícipe, aún en lo que enseña el cura, que como un rayo de luz pasó por un vidrio, o sea, no rompió fuente. Amén. Lo puedo creer porque el Señor hace lo que Él quiere. Pero hay muchos que discuten, pero de todos modos dio a luz, rompió fuente. Oiga, el Señor es milagroso, así como creó los huesos en ese vientre sin necesidad de que hubiese intimidad, aleluya, hubiese coito, sin necesidad de eso creó, Él hizo lo demás. Y así estaba escrito. De una virgen tenía que nacer algo imposible para el hombre, algo inconcebible en nuestra mente. Pero yo le hago una pregunta, hermano Hugo. ¿Usted cree que para el Señor es imposible, así como hizo que concibiera en su vientre al hijo, naciera y siguiera siendo virgen? Si hoy en día hasta un hombre puede hacerle una cirugía a una mujer para que quede virgen, hay mujeres que hacen eso. Ahora el Señor, y así estaba escrito en la palabra, Isaías lo dijo, iba a nacer de una virgen. Eso es ilógico. Pero lo que sí podemos decir es que dejó de ser virgen. ¿Por qué? Porque tuvo más hijos. Porque la misma Biblia registra de que luego José la conoció. Y cuando dice que conocer, en la Biblia cuando habla de conocer, es que tuvo intimidad.
Ahí tiene, hermano, para que usted le explique a sus hijos. María no es madre de Dios, es madre de Jesús. Porque no es madre del Padre ni del Espíritu Santo. María sí era virgen después del parto, pero dejó de ser virgen. Anote la cita. Mateo 1, 27, 25. Y es más, la Biblia nombra a los hijos de María. Amén. San Marcos, capítulo, gloria al Señor, ¿cómo vamos de tiempo? 6:31. Bueno, ya sí está acabando el tiempo, o se acabó. Amén. Ya voy a terminar, voy a leer ahí, donde vamos a ver que María tuvo hijos. Vamos a ver dos citas rápidamente, las voy a leer. San Marcos, vamos a leer primero, bueno, San Marcos 5. Gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Miren lo que dice San Marcos 6, versículo 3, dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María? O sea, la gente se estaba asombrando porque Jesús era muy sabio. Y decían, pero nosotros sabemos quién es Él. ¿Por qué? ¿Por qué viene a decir que es el Hijo de Dios ahora? Pero dice ellos, nombran la familia de Jesús. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Mire, nosotros lo hemos visto echando carpintería. ¿Y ahora de qué se las va a dar? Como muchos que tal vez miran el pastor pintando una casa. No, pero si ese es un pintor, ¿y de qué se las va a dar? No, el Señor también fue un carpintero. Y era el todopoderoso. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Mire, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Perdón, el 3 dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo? Miren los nombres de los hermanos de Jesús. Hermano de Jacobo, hermano de José, hermano de Judas y hermano de Simón. Y sigue diciendo, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Dese cuenta, porque hay quien dice que ahí está hablando de primos, pero aquí no está hablando de primos, aquí está hablando de hermanos, está hablando del núcleo familiar de Cristo, del núcleo, del hogar de Cristo. Madre, ¿qué es lo que conforma el hogar? O el núcleo. Madre, padre, hijos. Hermanos, ese es mi núcleo. Y ahí estaban hablando, era del núcleo del hogar del Señor Jesucristo, no estaban hablando de primos. Porque sí, hermanos, primos, también en el Antiguo Testamento lo usaban para referirse a un hermano. Pero aquí está hablando del núcleo, del hogar. Los hermanos de Cristo, da los nombres. Incluso este Jacobo lo encontramos luego por allá, hermanos. Aunque él al principio no creía, porque no eran hermanos en la fe. Hay muchos que dicen, no, es que no eran hermanos, era porque eran hermanos en la fe. Como nosotros todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos. Por eso fue que el Señor dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque eran hermanos en la fe. Pero vamos a darnos cuenta que no eran hermanos en la fe, porque ni aún los hermanos del Señor Jesucristo creían en Él. Vamos a San Juan capítulo 7. Oh, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. San Juan, capítulo 17. Capítulo 7, perdón. Mire, el verso 2 dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos. ¿Quiénes? ¿Los hermanos de quién? ¿Qué le dijeron? Sal de aquí, vete a Judea. Oiga, váyase de aquí, Jesús. Eran sus hermanos. Váyase a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hacen, manifiéstate al mundo. Si de verdad usted es el Hijo de Dios, es el Salvador, es el Mesías, pues manifiéstese al mundo. ¿Y qué sigue diciendo? El 5, léanlo todos. Porque ni aún los hermanos creían en él. A ver, todos juntos. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Ahora le hago la pregunta. ¿Eran hermanos en la fe? Entonces ahí tiene usted, apunte. Porque hay muchos que usted, ay, pero es que no, María no tuvo más hijos. Ella siguió siendo virgen porque no tuvo más hijos. Eso cuando dice que los hermanos eran hermanos en la fe. No, lean. No eran hermanos en la fe porque ni siquiera creían en el Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué es lo bueno, mi hermano?
que aún la palabra del Señor se cumplió en el mismo Señor Jesucristo cuando dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aunque aquí vemos que los hermanos del Señor Jesucristo no creían, por allá en 1 Corintios capítulo 9 y por allá en el libro de Santiago encontramos que cuando hablan de los discípulos, aleluya, también nombran los hermanos de Jesús como hombres de Dios, a Jacobo como una columna de la iglesia, Jacobo el hermano de Jesús. Los hermanos de Jesús no creyeron en él en un principio. Cuando él estuvo, tal vez no creyeron. No sé en qué momento creerían, porque la Biblia no lo revela. Pero lo que sí revela es que los hermanos de Jesús creyeron. Se convirtió su casa. Oh, gloria a Dios. Porque cuando tú haces la voluntad de Dios y vives para Él, la promesa de Dios se cumple en tu vida. Hermana Miriam, la promesa de Dios se cumple en tu vida. Ahí está tu esposo. Ahí está tu hija. Y vendrán los otros. Hermano Gilberto, ahora usted tiene que creer. La hermana creyó y usted está aquí porque ella creyó. Y usted tiene que seguir creyendo para que sus hijos todos estén acá. Hermanita Beatriz, créalo. No importa la condición de sus hijos. No importa lo que ellos anden, amado hermano, hermana Rubiela. Crea que la palabra de Dios es fiel. Amén. Si tú le crees a la palabra, si tú vives la palabra, la promesa la alcanza. Amén. Y la promesa de Dios es fiel. Ahora, hay que tener en cuenta que Dios le prometió una cosa a Abraham. ¿Qué le prometió? La tierra prometida. Pero yo le hago una pregunta. ¿Se cumplió la promesa? ¿Hubo tierra prometida? Amén. Pero le hago otra pregunta. ¿Abraham la vio con sus ojos? No. ¿Pero se cumplió? Entonces, hermanita, no pierda la fe. Conozco a mi hermanita Arminia, que está en la presencia del Señor. Amo a esa hermana. Un día nos vamos a ver. Sus hijos, todos descarriados, y ella servía en un campo. Una predicadora, una mujer de Dios. Y lloraba por sus hijos. ¿Y sabe qué? En vida nunca los vio caminando con Dios. Pero el día que hicieron el servicio fúnebre de la hermana Miriam, todos sus hijos aceptaron a Cristo. ¿Cuánto le dan la gloria? No lo vio con sus ojos, pero mantuvo firme, permaneció en la palabra, dio testimonio. Y hoy sus hijos caminan con Dios. Ahorita nos vamos a ir para la convención, el domingo salimos en la tarde. Y en esas convenciones siempre me encuentro con una hija de la hermana Arminia. No se pierde ninguna convención. Y siempre me da alegría verla. Porque esa mujer fue entregada a la obra de Dios. Le creyó a Dios, le sirvió a Dios. Y ahí está la promesa de Dios. Antes, más bien bienaventurados todos los que oyen y hacen la palabra. Hermano, usted puede ser más aventurado que cualquier hombre. Hermano, usted puede ser más aventurada que cualquier mujer. Si oye y hace la palabra. Colóquese de pie y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Que Dios nos ayude de verdad a vivirla. Porque aquí todos somos oidores. ¿Sabe qué es lo que nos puede hacer falta? Guardarla. Aquí todos somos oidores. Solo nos hace falta esa para ser doble vez bendecido. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Señor de gloria, por tu palabra en esta hora. Bendito Rey soberano. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Hoy hemos